Monsieur René, un francés propietario de un restaurante en la calle de Bolívar de la Ciudad de México, se percató una tarde de la presencia de un perro negro de tamaño mediano sentado cerca de la puerta abierta sobre la banqueta, mirando al restaurantero con sus ojos cafés de expresión suave en los que brillaba el deseo de conquistar su amistad. Su cara tenía la apariencia graciosa y cómica que suele tener el rostro de ciertos viejos vagabundos que encuentran respuesta oportuna y cargada de buen humor aún para quienes les arrojan una cubeta de agua fría en sus únicos trapos. El perro, al darse cuenta de que el francés lo miraba con atención, movió la cola, inclinó la cabeza y abrió el hocico en una forma tan chistosa que el restaurantero le pareció sonreír cordialmente. No pudo evitarlo. Le devolvió la sonrisa y por un instante tuvo la sensación de que un rayito de sol le penetraba en el corazón calentándoselo. Moviendo la cola con mayor rapidez, el perro se levantó ligeramente, volvió a sentarse y en aquella posición avanzó algunas pulgadas hacia la puerta, pero sin llegar a entrar al restaurante. Considerando aquella actitud en extremo cortés para un perro callejero hambriento, el francés, amante de los animales, no pudo contenerse. De un plato recién retirado de una mesa por una mesera que lo llevaba a la cocina, tomó un bistec que el cliente, inapetente de seguro, había tocado apenas. Sosteniéndolo entre sus dedos y levantándolo, fijó la vista en el perro y con un movimiento de cabeza lo invitó a entrar a tomarlo. El perro, moviendo no solo la cola, sino toda su parte trasera, abrió y cerró el hocico rápidamente, lamiéndose los bordes con su rosada lengua, tal como si ya tuviera el pedazo de carne entre las quijadas. Sin embargo, no entró a pesar de comprender, sin lugar a duda, que el bistec estaba destinado a desaparecer en su estómago, olvidando su negocio y a sus clientes. El francés salió detrás de la barra y se aproximó a la puerta llevándolo con el bistec, que agitó varias veces ante la nariz del perro, entregándoselo finalmente. El perro lo tomó con más suavidad que prisa, lanzó una mirada de agradecimiento a su favorecedor, como ningún hombre y solo los animales saben hacerlo. Después se tendió sobre la banqueta y empezó a comer el bistec, con la tranquilidad de que goza de una conciencia limpia. Cuando había terminado, se levantó, se aproximó a la puerta, se sentó cerca de la entrada esperando a que el francés advirtiera nuevamente su presencia. En cuanto el hombre se volvió a mirarle, el perro se levantó, movió la cola, sonrió con aquella expresión graciosa que daba a su cara y movió la cabeza de modo que sus orejas se bambaleaban. El restaurantero pensó que el animal se aproximaba en demanda de otro bocado, pero cuando al rato se acercó a la puerta llevándole una pierna de pollo casi entera, se encontró que el perro había desaparecido. Entonces comprendió que el can había vuelto a presentársele, con el único objetivo de darle las gracias, pues de no haber sido así, habría esperado hasta conseguir un cacho más. Olvidando casi enseguida el incidente, el francés consideró al perro como uno más de su legión de caballeros, que suelen visitar el restaurante en vez en cuando, buscando bajo las mesas o parándose junto a los clientes, para implorar un poco de bocado y ser echados fuera de las mesas. Al día siguiente, sin embargo, aproximadamente a la misma hora, es decir, a las 3:30 y en punto, el perro volvió a sentarse en la puerta abierta del restaurante. Monsieur René, al verlo allí sentado, le sonrió como a un viejo conocido, y el perro le devolvió la sonrisa con aquella expresión cómica de su cara que tanto gustaba al dueño de este lugar. Cuando el animal se percató de la acogida amistosa del hombre, se incorporó a medias como el día anterior, movió la cola e hizo su sonrisa tan amplia como le fue posible, mientras su sonrosada lengua le recorrió la quijada inferior. El francés hizo un movimiento de cabeza para indicarle que podía aproximarse y tomar gratis, junto al mostrador, su comida. El perro solamente dio un paso hacia adelante, sin llegar a entrar. Era claro que se abstenía de penetrar, no por temor, sino por esa innata sabiduría de ciertos animales que comprenden que las piezas habitadas por los humanos no son sitio propio para los perros que acostumbran vivir al aire libre. El francés juntó sus dedos y los hizo tronar al mismo tiempo que miraba el perro para hacerle entender que debía esperar algunos minutos hasta que de alguna mesa recogiera un plato con carne. Y para gran sorpresa del restaurantero, el perro interpretó perfectamente aquel lenguaje digital.
El can se retiró un poco de la puerta a fin de no estorbar a los clientes que trataran de entrar o salir. Se tendió y con la cabeza entre las patas delanteras y los ojos medio cerrados, vigiló al francés que atendía a los clientes sentados a la barra. Cuando más o menos 5 minutos después de una de las meseras recogió en una charola los platos de algunas mesas. El propietario le hizo una señal y de uno de ellos tomó las respetables obras de un gran chamorro. Se aproximó al perro, agitó duramente unos segundos el hueso ante sus narices y por fin se lo dio. El perro lo tomó de entre los dedos del hombre con la misma suavidad que se lo hubiera quitado a un niño, e igual que el día anterior, se retiró un poquito, se tendió en la banqueta y disfrutó su comida. Cuando estaba a punto de posar con un cliente a que el perro se pasaría a darle las gracias, observó la sombra del animal cerca de la entrada. Lo atisbó con el rabillo del ojo, evitando intencionalmente verlo lleno. 2, tal vez 3 minutos transcurrieron para que el francés se decidiera a mirar frente a frente al animal. Inmediatamente, este se levantó, movió la cola, sonrió ampliamente en su manera chistosa y desapareció. A partir de entonces, el restaurantero tuvo siempre preparado un jugoso trozo de carne para el perro, tomado de las sobras de órdenes especiales. El animal llegaba todos los días con la puntualidad con que empiezan las corridas de toros en México. A las 3:30 en punto, Monsieur René lanzaba una mirada a la puerta y ya encontraba al perro meneando la cola y sonriendo. Así transcurrieron 5 o 6 semanas sin que ningún cambio ocurriera en las visitas del perro. El francés había llegado a mirar a aquel animal negro, callejero, con su cliente más fiel, considerándolo además como su mascota. Tan puntualmente acudía el perro que habría podido ponerse la hora exacta en un reloj de acuerdo con su llegada, y no obstante que estaba seguro de la amistad de Monsieur René, por ni un momento abandonó su cortesía. Nunca había entrado al restaurante, a pesar de la insistencia con el que el francés le invitaba. A este le había agradado que el animal se quedara definitivamente, utilizándolo para que echara a los perros menos correctos y para cuidar el lugar durante la noche. A últimas fechas, después de dar de comer al perro, solía hacerle algunos cariños. El animal, con el bistec en el hocico, esperaba hasta que el hombre acabara de acariciarlo. Después, y nunca antes, se dirigía a su sitio acostumbrado en la banqueta. Se detenía y disfrutaba de su carne y, como siempre, al terminar volvía a aproximarse a la puerta, movía la cola, sonreía y expresaba a su manera: «Gracias, señor. Hasta mañana a la misma hora», entonces y no antes se daba la vuelta y desaparecía. Un día Monsieur René fue insultado terriblemente por uno de los clientes, a quien se le había servido un bolillo tan duro que al morderlo, creyéndolo suave, se rompió un diente artificial. El francés, a su vez, se enfureció con la mesera y la despidió inmediatamente. Esta se fue a un rincón a llorar amargamente. La culpa no había sido enteramente suya. Desde luego, debiera haber notado que el pan estaba duro como una piedra, pero también el cliente lo debió haber observado antes de darle tal mordisco. Frenético, el francés llamó por el teléfono al panadero para decirle que era un canalla, desgraciado, que cómo podía hacerle eso a él, que le pagaba tan puntualmente, que era una rata infeliz, a lo que el panadero contestó, con uno de esos recordatorios de familia y algunos otros vocablos que, al ser oídos, harían palidecer a un diablo en el infierno. Monsieur René, rojo como un tomate, con las venas en la frente tan hinchadas que parecían reventársele en cualquier momento, volvió a la barra. Desde ahí advirtió la presencia de su amigo, el perro negro, llegando como siempre en un puente de reloj a esperar pacientemente su comida junto a la puerta. Al mirar a aquel can, ahí sentado, quieto e inocentemente, en apariencia, libre de toda preocupación y de las contrariedades que hacen envejecer prematuramente, los dueños de restaurantes, meneando la cola alegremente y sonriendo para saludar a su benefactor en aquella forma cómica que tanto le gustaba. El francés, cegado por la ira y arrebatado por un impulso repentino, tomó el bolillo duro que tenía enfrente sobre la barra
y se lo arrojó con todas las fuerzas sobre el animal. El perro había visto claramente el movimiento del restaurantero. Lo había mirado tomar el bolillo. Se había percatado de sus intenciones y lo había visto lanzarlo por el aire en contra suya. Fácilmente hubiera podido evitar el golpe, de haberlo deseado, pues siendo un perro acostumbrado a recibir lo que la calle le ofrecía. Estaba familiarizado con la dura vida de los perros sin amo o de aquellos cuyo dueño es tan pobre que solo puede ofrecerle su cariño. Un simple movimiento de cabeza le habría bastado para salvarse del golpe. Sin embargo, no se movió. Sostuvo fija la mirada de sus ojos suaves y cafés sin un pestañeo en el rostro del francés y aceptó el golpe valientemente. Durante algunos segundos permaneció sentado, atónito, no por el golpe, sino por aquel acontecimiento que jamás había creído posible. El bolillo cayó a corta distancia de sus dos patas delanteras. El perro lo miró no como una cosa muerta, sino como un ente viviente que saltaría sobre él en cualquier momento. Parecía desear comprobarse a sí mismo que aquel pan había llegado a él por movimiento propio, y así justificar la actitud de su amigo. Quitó la vista del bolillo, recorrió con su mirada el suelo, después la barra y terminó fijándola en la cara del francés. Allí la clavó como magnetizado. En aquellos ojos no había acusación alguna, solo profunda tristeza. La tristeza de quien ha confiado infinitamente en la amistad de alguien e inesperadamente se encuentra traicionado, sin encontrar justificación para semejante actitud. De pronto, dándose cuenta de lo que había hecho en aquel momento, el francés se sobresaltó tanto como si acabara de matar a un ser humano. Hizo un gran esfuerzo y se repuso. Miró por unos cortos segundos hacia la puerta con una expresión de completo vacío en sus ojos. Instantáneamente volvió la vista y observó el plato de un cliente que enfrente de él clavaba el tenedor en el bistec que acababa de servirle. Con movimiento rápido, tomó el bistec del plato del asombrado cliente, quien saltó de su asiento, protestando en voz alta por la violación a los derechos constitucionales que amparan a un ciudadano a comer en paz. Agitando el bistec entre los dedos, el francés salió a la calle y al descubrir al perro corriendo por la cuadra siguiente, se lanzó tras él, silbando y llamándolo, sin preocuparse en lo mínimo por la gente que se detenía a su paso para mirarlo, como a un lunático que agita un bistec entre sus dedos y llama a los perros de la calle para que se lo coman. Ya casi para llegar a la calle de Tacuba, perdió de vista al perro, dejó caer el bistec y regresó a su restaurante cansado y cabizbajo. «Perdóneme, señor», dijo el cliente, a quien ya se había servido otro bistec. «Perdóneme, amigo, pero el bistec no estaba bueno. Además quise dárselo a alguien que lo precisaba más que usted. Disculpe y ordene cualquier platillo especial que le guste, a cuenta de la casa». Caramba, eso sí está bien, aunque ya me repusieron el bistec. Pero si como orden especial pueden darme un doble, pie a la mode. Sí, estimado señor, lo que usted quiera. Moviéndose sin descanso de un lado para otro, retirando aquí una mesa, acomodando allá una silla, el francés llegó finalmente al rincón oscuro en el que la mesera lloraba. «Ya está bien, Berta, te quedarás. La culpa no fue toda tuya. Algún día asesinaré a ese taonero. Prefiero castigar a ese tal por cual y no a ti. Anda, corra a servir tus mesas. Aquel tipo me sacó de quicio, gritando por su diente falso como un chango rabioso». «Gracias, señor», contestó Berta, haciendo pucheros todavía. «Se lo agradezco mucho y trataré de merecer sus favores. Ya sabe usted, tengo que sostener a mi madre y a mis 2 escuincles, y hoy en día es muy fácil encontrar trabajo tan rápidamente como yo lo necesito, y ganando lo mismo que aquí». Por Dios santo, no hables a chorros y ponte a trabajar. Lo único que quería era darle las gracias e inmediatamente, gritando a un cliente que estaba tocando nerviosamente un vaso con una cucharita: «Sí, señor, ya estoy volando, no puedo estar en todas las mesas al mismo tiempo. ¿Qué le servimos ahora? ¿Lo de siempre? ¿En el acto?» Monsieur René se consolaba diciéndose que el perro volvería
al día siguiente. De seguro no perdería su comida por aquel maltrato. Cosas con aquella ocurrirían todos los días. Los amos suelen golpear a sus perros cuando estos lo merecen y después de su asunto se olvida. Los perros son así, siguen a quienes dan de comer. A pesar de aquellos razonamientos, no sentía bien durante el día siguiente. Solo pudo pensar en el perro. Trató de olvidarlo, repitiéndose a sí mismo que después de todo no era su propio perro. Ni sabía quién, dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni quién era su amo. Es solo un perro callejero que se alimentaba con la basura y sin personalidad alguna, y a aquel bastaba darle un hueso para tenerlo como amigo. Pero mientras más intentaba olvidar al perro degradándolo, diciéndose a sí mismo que no valía la pena preocuparse, menos le era posible expulsarlo de su mente. Al día siguiente, desde las 3, el francés ya tenía preparado un buen trozo de bistec, jugoso y a medio cocer, con el que pensaba darle la bienvenida al perro, y de ese modo disculparse por el insulto que le había inferido el día anterior y reanudar así su amistad. A las 3:30, un punto y con las campanadas del reloj colocado en un gran edificio de enfrente, apareció el perro y se sentó en el sitio usual cerca de la puerta. Ya sabía yo que vendría, se dijo el francés, sonriendo satisfecho. Dejaría de ser perro, pero si no hubiera ocurrido por el almuerzo. Sin embargo, le decepcionaba comprobar lo que decía. Había llegado a gustar del animal, si no es que a quererlo, y lo juzgaba diferente de los otros, orgulloso y distinguido. De cualquier modo, le agradaba que el perro hubiera vuelto y le perdonaba su aparte falta de delicadeza, pensando que el hombre debe aceptar a los perros tal y como son, ya que parece de poder para cambiar. Saludándolo con una amplia sonrisa, Monsieur René esperaba ver retratarse en su cara aquella expresión chistosa con la que acompañaba siempre los meneos de su rabo, cuando contestaba a su invitación de acercarse. El perro permaneció inmóvil, con un hocico cerrado, cuando vio al hombre tomar el bistec, agitarlo detrás de la barra desde donde, con un movimiento de cabeza, le indicaba que podía pasar a almorzar, pretendiendo infundirle confianza. Pero este no se movió de su sitio, miró fijamente a la cara del francés, como si estuviera hipnotizado. Una vez más, el hombre agitó el trozo de carne y se pasó la lengua por los labios haciendo para despertar el apetito del perro. Aquel gesto, el animal contestó moviendo ligeramente el rabo, pero se detuvo de pronto, reflexionando, al parecer, en lo que hacía. El francés abandonó a sus clientes de la barra y se aproximó a la puerta con el bistec entre los dedos. Parándose cerca del perro, se lo pasó por la nariz como solía hacerlo a veces antes de entregárselo. Cuando el animal lo vio aproximarse, se contentó con levantar la vista sin moverse. Cuando el hombre vio que no tomaba la carne, lejos de enojarse o de perder la paciencia, dejó caer el trozo entre las patas delanteras del perro. Entonces acarició al animal, que contestó con un ligerísimo movimiento de cola, sin apartar la vista del francés. Después bajó la cabeza, olió el bistec sin interés, se volvió a mirar nuevamente al hombre, se levantó y se fue. El francés le vio caminar por la banqueta rozando los edificios sin volver la vista hacia atrás. Pronto desapareció entre las gentes que transitaban por la calle. Al día siguiente, puntual como siempre, el perro llegó a sentarse a la puerta, mirando a la cara de su amigo perdido. Y volvió a ocurrir lo que el día anterior, cuando el francés se presentó con un trozo de carne entre los dedos. El perro se concretó a mirarle sin interesarle lo mínimo por el jugoso bistec colocado a su lado en el suelo. Otra vez, sin dejar de verlo, movió el rabo ligeramente, cuando el hombre lo acarició y le tiró de las orejas. De pronto se paró, empujó con la nariz la mano que le acariciaba, la lamió una y otra vez durante un minuto. Volvió a mirar al francés y sin oler siquiera la carne, dio vuelta y se fue. Aquella fue la última vez que Monsieur René vio al perro, porque jamás volvió al restaurante, ni se le vio más por los alrededores.